Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Y como siempre decimos al comienzo, este es un programa dedicado a la producción primaria, a la agricultura, a la ganadería, a la forestería, a la piscicultura, todo lo que tiene que ver con la producción. Ahora, esa producción se realiza en la tierra, no hay otra forma de hacerla. Y para que esa producción se haga en una tierra que se sepa dónde está, a quién pertenece, de dónde viene, qué grado de desarrollo tiene, qué grado de organización tiene, es necesario tener en cuenta todo lo que ha hecho el Estado paraguayo para distribuir tierras en reforma agraria, por un lado, que es la parte que vamos a abordar hoy, con la presencia del licenciado Hugo Jiménez de Recalde. Él es asesor en desarrollo rural de la Unión de Gremios de la Producción y asesor principal del proyecto CIRT, del cual nos va a hablar muy en detalle qué significa. Licenciado Jiménez, gracias por venir. Bueno, un saludo muy especial a ustedes, gracias por la invitación al programa Tierra TV Paraguay. Y estamos aquí para exponer lo que conocemos modestamente y debatir en algunos casos si vale la pena hacerlo, ¿sí? Licenciado, aunque parezca elemental, pero para que la audiencia sepa de qué se va a hablar, ¿cómo se define y debe entenderse la reforma agraria? Bueno, la reforma agraria tiene un rango constitucional, de hecho la Constitución dedica un apartado muy especial al mismo. La definición clásica de reforma agraria es el cambio de la estructura de la tenencia de la tierra. Eso es lo que pregona la reforma agraria. Va más allá de lo que, o sea, no alcanza lo que de alguna manera algunos exponemos otra corriente. Nosotros hablamos del desarrollo rural integral. La tierra es un factor de producción, como ya lo decías en tu introducción. No es un bien final, como hoy entendemos, como es un bien de transacciones. La tierra es un factor de producción junto al trabajo y al capital. Hoy la nueva academia habla ya de, inclusive agrega otras variables. Hoy habla de innovación y la tecnología. Pero volviendo al punto, obviamente, la reforma agraria trata de modificar la estructura de la tenencia de la tierra y hacerla más de acceso más equitativo y universal. Eso es en esencia. No incorpora las otras variables fundamentales que, como habíamos mencionado, la tecnología, la innovación, el conocimiento, el desarrollo humano. Y ahí es donde tenemos rezagos muy, muy importantes desde el punto de vista de cobertura del Estado y sus instituciones en el tema rural. Desde que comenzó todo este tema de que se comenzó a hablar de reforma agraria hasta ahora, ¿cuántas instituciones creó el Estado paraguayo para cumplir con esa función y cuánta tierra distribuyó? En 1936 se crea por decreto el Departamento de Tierras y Colonias. En 1940 aparece en escena el IRA, Instituto de Reforma Agraria. En 1963 aparece el IBR y en el 2002 aparece lo que hoy es, en realidad, el 2004. En 2002 se sanciona el nuevo Estatuto Agrario y en el 2004 aparece el INDER. Hay amigos quienes dicen que lo que ha hecho el INDER es arrancar la placa del IBR y poner la placa del INDER. O sea, todos los vicios, todas las cosas perduran. No obstante, nosotros sí podemos hablar de que los progresos que se están haciendo en esta institución son bastante importantes. La pregunta decía, ¿cuánta tierra se distribuyó? Tenemos estudios acabados de que en ese periodo de 70 y tantos años de reforma agraria, entre comillas, se han distribuido cerca de 3.5 millones de hectáreas. 3,5, vale decir, el 24% de la superficie agrológicamente útil de la región oriental. Se han distribuido 3.5 millones, 3 millones y medio de hectáreas en realidad para los entendidos, en unas 1000 y algo más de colonias, habiendo en teoría adjudicado a unas 210.000 familias. Eso es lo que decía el registro agrario hasta una iniciativa de la actual administración que después podemos hablar en detalle. Sí, creo que ahí vamos a tener una idea clara de lo que se está haciendo ahora con los recursos de la tierra. Pero, ¿cuántas fincas originalmente entregadas en reforma agraria continúan, digamos, en poder de sus adjudicatarios originales?
Y, para empezar, ¿qué podía hacer el que recibía la tierra con esa tierra? ¿Por cuánto tiempo y a partir de qué etapa podía, en todo caso, enajenar la tierra, ¿verdad? Así mismo. Se habla mucho de tierras malavidas. Yo soy bastante crítico de esa nomenclatura. Y quiero advertir que los procesos de distribución de tierras también se ajustan a los procesos históricos. Fíjense, historiadores, gente entendida en el tema, como la señora Milda Rivarola, habla de que al finalizar la guerra de la Triple Alianza, Paraguay queda con una deuda aproximada de 240.000 libras esterlinas, que el gobierno británico aportó para que Paraguay pague la deuda externa. Y ella refiere que al terminar la guerra en el 74-75 habían quedado apenas 12.000 hombres. 12.000 hombres adultos con 40 millones de hectáreas. Entonces uno debería ubicarse en ese entonces qué haría cualquier dignatario, cualquier gobernante para administrar 40 millones de hectáreas con 12.000 hombres adultos. Después viene el proceso del Departamento de Tierras y Colonias y se instala en 1940 el Instituto de Reforma Agraria, que de alguna manera quería recomponer esa tenencia de tierras. Habían venido las grandes firmas como Yerbales, como Carlos Casado, como la gran industrial paraguaya, Lipsa, que fue gran poseedora, los Huartes, ya mucho más después. Entonces uno tiene que anotarse a esa historia. Luego en 1963 deja de ser reforma agraria y se inicia un proceso de colonización. Ahí surge el proyecto del Este, la construcción del Puente de la Amistad en la década del 69-70, la ruta, algunos que tenemos 5 décadas nos acordamos que el ómnibus llegaba solamente hasta Barrero Grande, después Coronel Oviedo y un poco más. Entonces uno tiene que anotarse en esa época. En 1985 a mí me costaba un Perú trasladarme a la zona que hoy es Santa Rita. Había un solo hotel en la Ruta Sexta. Entonces en ese momento yo era asesor de algunas cooperativas pequeñas e iba al Banco Nacional de Fomento a gestionar créditos para proyectos. Cuando uno miraba la solicitud del Banco Nacional de Fomento decía primer rubro, compra de tierra. El segundo era desmonte. El tercero era habilitación de suelo. Vale decir, el Estado paraguayo alojaba recursos para que un extranjero podría tomar eso. Eso fue desde 1963. En el 2002 cambia radicalmente. Y con el nuevo Estatuto Agrario, la tierra es única y exclusivamente para el paraguayo. Una pequeña enmienda en el 2004 dice paraguayo natural. Inclusive en los primeros 2 años del estatuto decía a cualquier extranjero que haya tenido una radicación de 5 años para atrás. Entonces, lo que yo quiero de alguna manera señalar es que en el estatuto de 1963, el anterior al actual, decía a toda persona, paraguaya o extranjera, que manifieste deseo de dedicarse a la agricultura. Podría ser un obispo, podría ser un militar, podría ser un doctor, un médico. En el estatuto de hoy ya eso es imposible, porque dice natural, paraguayo natural, es decir, haber nacido en el territorio de la República y dedicarse directa y habitualmente como actividad económica principal. No puede ser vos, yo tampoco. No puede ser un periodista, no puede ser un médico, no puede ser un futbolista. De tierras públicas estamos hablando. Sí, tierras privadas sí los puede transar en el mercado privado. Pero es muy claro el estatuto agrario. Es lo que se llama sujeto de reforma sujeto agraria, de la reforma. en términos actuales. Eso mismo. Que a su vez tiene unas obligaciones, que creo que es materia de una discusión después del sistema que estamos impulsando. Pero de alguna manera entonces hay que entender cuánta tierra se distribuyó 3,5 millones de hectáreas, sin dudas. Eso estamos tratando de hilar fino de manera que digamos con precisión tantas hectáreas. Hay mucha tierra que el INDER dice origen fiscal, y no se sabe de dónde provienen esas tierras. Estamos con el licenciado Hugo Jiménez, él es asesor de la UGP, es asesor principal del sistema CIRT, del cual vamos a hablar, abordando todos estos temas relacionados con las tierras, reforma agraria. Bueno, ¿y qué quedó de todo lo que acaba de exponer el licenciado Jiménez? ¿Cómo evolucionó esa enorme cantidad de asentamientos
entregados primero por el IRA, después por el IBR y finalmente por el INDER. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, muchas gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros con el licenciado Hugo Jiménez de Recalde, asesor de la UGP, uno de los principales ejecutores del SIRT, un sistema de información de recursos de la tierra, del INDER, del cual vamos a hablar enseguida, abordando otros temas relacionados con el uso de la tierra en reforma agraria. Licenciado, después que se hizo toda esta distribución de tierras, que estas 2 millones y pico de hectáreas, no, 3 millones y pico de hectáreas han ido a manos de sujetos o no sujetos de reforma agraria, ¿cuál es el resultado? Es decir, ¿qué efectos tuvo todo esto en cuanto al arraigo del campesino, del adjudicado? ¿Qué pasó después de eso, cuando hubo traspasos, ventas, cesiones, alquileres? Creo que las generalizaciones, como siempre, son muy odiosas, negativas, por así decirlo. Hoy, por ejemplo, un tema que está puesto en el tapete en la mesa es el caso de las tierras de Antevi. 224.000 hectáreas expropiadas en su momento, en un momento de primavera democrática, de advenimiento de un gobierno diferente. Yo lo viví muy cerca. Sí. Exactamente. Entonces, hoy nos encontramos con que esas tierras, ¿dónde fueron a parar? Fueron a parar a manos de no sujetos. Y así, en gran parte de las colonias que hoy, con los avances del sistema que estamos trabajando, nos encontramos que hay tierras distribuidas que fueron a parar originalmente a sujetos, a gente que calificaba, pero por ciertas circunstancias fueron a manos de terceros. En algunos casos, hasta si se quiere, jocosos, hemos encontrado en el estudio que estamos haciendo hoy, donde van un paraguayo con un extranjero, van ante un escribano público y van a certificar una operación a todas luces fraudulenta, donde en la escritura, en el documento, en el acta notarial de escribanía dice: yo, fulano de tal, de origen extranjero, certifico que estoy comprando una tierra para ponerla a nombre de un fulano que actúa como prestanombre. Y le obligo, a una vez que el INDER me entregue el título, a transferirle a mí como titular. Esa figura existe. Entonces, asentada en escribanía. Están en escribanía. Todo este tema están ya en manos del procurador de la República. De escribano, ¿no? Así mismo. No, tenemos muchos casos. Los títulos expedidos por el INDER, hay una cláusula que dice: ningún escribano podrá hacer ninguna operación sin el certificado de cancelación de cuenta. ¿Vale? Si el título uno hoy puede llevarlo al Banco Nacional de Fomento y dejar como garantía real. Esas operaciones, para eso están los títulos del INDER. Claro. Pero en este caso son propiedades donde, como decía el asesor jurídico del INDER, vacían de poder al propietario y le pasan a un tercero. Casos como, por ejemplo, que un paraguayo le da un poder amplio para grabar, hipotecar, vender, transferir, hacer toda la tierra a un extranjero, y ese extranjero pone a nombre de su hija esa tierra. Entonces decías vos, ¿cuánta de esta tierra o qué ha pasado? Obviamente, por eso surge el estudio que estamos desarrollando, que a su vez es una medida institucional, no es un antojo de esta administración, es un cumplimiento de la ley del INDER que dice: el INDER mantendrá actualizado su catastro agrario. Sucesivos presidentes del INDER y del IBR entonces no han hecho este trabajo porque, dice el artículo, de acuerdo a la disponibilidad de fondos, y nunca hacían disponibles los fondos justamente para posiblemente, entiendo yo, a lo mejor no sacar a luz todas las cosas que hoy están siendo sacadas. En este momento sí puedo presentar avances en manos de quién están las tierras, de un número determinado de 45 colonias con estudios terminados, pero sin tratar de tirar cifras muy antojadizas, yo podría decir que en un 30 o un 40% de las tierras que fueron repartidas, distribuidas para los sujetos, hoy están en manos de no sujetos. Habiéndose de hecho generado situaciones como esta, de prestanombres de un inicio, gente que fue funcionario del INDER que un año después renunció y vendió sus derechos a terceros. Cosas de esos nos vamos encontrando con el transcurrir de este trabajo.
encontramos colonias que hoy no están ocupadas por personas que fueron sujetos, pero a su vez eso tiene una doble cara. El paraguayo que postuló a estas tierras, que vendió a no sujetos, y no sujetos que de alguna manera entraron por subterfugios para beneficiarse con estas tierras. Esa es la realidad que hoy vivimos en nuestro país. Usted tocó el caso de Antevicue, las 230 y pico de mil hectáreas que se expropiaron en 1995, que dicho sea de paso, 10 años después intentaron una ley para revertir aquella adjudicación, no tuvo mayoría y el Estado siguió pagando una cantidad considerable de dinero por la expropiación en todos los términos legales, ¿verdad? Pero esas tierras nunca llegaron a ser parceladas, entregadas, adjudicadas a sujetos de la reforma agraria. ¿Quedó todo eso siempre en manos del INDER? En papeles se crearon 5, 6, 7 colonias. No conozco mucho el detalle, pero sí, a la luz de todo esto que se estuvo publicando, dialogando en estos últimos días, sí nos vimos obligados, compelidos a analizar el caso. Son 220 y tantas mil hectáreas. Corresponden a 2 fincas. Una parte afecta a Concepción, otra parte a Mambay. Y ahí se diseñaron unas 7 u 8 colonias que deberían estar desarrolladas sobre eso. Una parte importante, casi el 50% de esas tierras son parque nacional. El resto son pequeñas parcelas que se fueron distribuyendo, pero hay unas 80, 100 mil hectáreas que son grandes extensiones de propiedades de terceros. Eso es lo que justamente hace instantes estuvimos hablando con el presidente del INDER, que es justamente desentrañar qué ha ocurrido en ese lugar. Y así otras colonias que fueron habilitadas como para cumplir un objetivo, un fin específico, pero después se fue desvirtuando a través del tiempo. Esa es la realidad. Pues esas tierras o esa expropiación tuvo un pecado original que se dijo en su momento, pero no se le hizo caso, de que no son tierras para reforma agraria en términos exigentes. Es decir, teóricamente se puede cultivar en cualquier parte, en el desierto de Sahara, pero la inversión que se requiere es inmensamente grande, ¿verdad? Así mismo. O sea, si yo, en primer lugar, hay 2 precisiones. Del estatuto vigente del 2002 en adelante, no se permite la habilitación de colonias ganaderas en la región oriental, en primer lugar. Esta Antevi fue bajo el estatuto anterior, pero muy inteligentemente quienes desarrollaron el análisis del estatuto agrario actual ya no permiten colonias públicas, con tierras públicas de ganadería en la región oriental. Eso pasa el 100% al Chaco. Entonces, todas las colonias habilitadas de ese entonces para esta fecha tendrían que corresponder a la superficie agrológicamente útil, pero en el concepto de agricultura. Esas tierras definitivamente nunca fueron aptas para la agricultura en las condiciones paraguayas, entre comillas. Como vos decías, si yo le traigo a grupos de israelíes me van a hacer producir. Si ellos cultivan sobre sustratos, sobre arcillas, un montón de cosas los pueden hacer, pero la relación costo-beneficio de una inversión de esa naturaleza lo va a descalificar a cualquier persona. Si yo comparo esa aptitud de suelo en la parte de concesión para el desarrollo agrícola y lo comparo con una tierra en Santa Rita o Naranjal, evidentemente no responde a la misma. Gran parte de este suelo en Antevi, justamente hoy nos solicitó el presidente del INDER que hagamos un estudio dentro de nuestro proyecto de la aptitud y uso actual del suelo de esas 224 mil hectáreas, es para develar un poquito qué es lo que no deberíamos haber hecho. Hoy nuestro estudio arroja, por ejemplo, que se habilitaron X cantidad de colonias y el 40% del suelo de esas X cantidad de colonias no son aptas para la agricultura. Tenemos colonias asentadas sobre el 40% de humedales. Tenemos colonias habilitadas sobre esteros. Y esa es una realidad que no se puede. O sea, los procesos de reforma, de adjudicación, de colonización, no han sido los más puros y limpios, técnicamente hablando. Estamos con el licenciado Hugo Jiménez sobre el tema reforma agraria. Volvemos después de este corte para el último bloque del programa. No se vayan. De vuelta en Tierra TV, muchas gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros, en la compañía del licenciado Hugo Jiménez de Recalde, él es asesor de desarrollo rural de la UGP, Unión de Gremios de la Producción, y asesor principal del proyecto CIRT. Una de las cosas que dos cosas que por lo visto no admite
ninguna actividad que presuma de seria, y mucho más todavía la reforma agraria, no admite ni digamos, salidas populistas como fue en el 95. Yo asistí a ese debate, incluso formé parte de él con mi propia opinión, equivocada por aquel momento, según me di cuenta después, ¿verdad? Que fue una cuestión populista. Había que dar una respuesta inmediata, sin mucha discusión, a la demanda de tierras. Y dos, no admite tampoco improvisación, es decir, hacer cosas sin estudios previos, como usted estaba diciendo en el bloque anterior, colonias que están asentadas sobre humedales, en el caso de Antevicue, tierras que no sirven para agricultura. Lo que INDER tiene en este momento entre sus manos es una tarea terriblemente grande de, al final, saber cuánta de la tierra de la que dispone es realmente apta para la reforma agraria. Así mismo. A partir de la administración de Justo Cárdenas, cuando nos llama para que le demos una manito en este proceso, particularmente le presenté dos propuestas. Una, la reforma interna institucional. Esa es una institución que maneja papeles, cuando hoy día ya no se deben manejar papeles expedientes, se deben manejar procesos. Hoy la tecnología tiene que irrumpir en las administraciones como para que todo lo virtual sea a su vez transparente. Entonces, en ese proceso de reestructuración sí hizo muchos cambios importantes en la administración, pero el desafío más importante es el de acometer con una tarea bastante estratégica, que es conocer, como cualquier bolichero, como cualquier almacenero, en manos de quién están las 3.5 millones de hectáreas que se distribuyó en 73 años. Y que coste, no hemos hablado del Chaco, estamos hablando de 3,5 millones de hectáreas en la región oriental. Si uno le pide al Servicio Nacional de Catastro que nos liste cuál es la entidad o cuál es la persona que mayor cantidad de tierras posee en su registro, le va a decir el INDER. El INDER tiene cerca de 7 millones, 6 millones de hectáreas en el registro del Servicio Nacional de Catastro. Lo presenta como el mayor latifundista. Es el mayor latifundista, claro, de hecho. Entonces, lo que dijimos es dar cumplimiento a normativas institucionales, tanto del Estatuto Agrario como de la Ley de Creación del INDER. Dice, el INDER mantendrá actualizado su registro agrario en consonancia con el Servicio Nacional de Catastro. Eso es lo que estamos haciendo. Agarrar cada una de las 1.018 colonias y conocer a profundidad, con toda la tecnología disponible, quiénes están en cada parcela de terreno. ¿Qué hacen? ¿De quién? ¿Qué documentación acerca? ¿Qué derechos tienen sobre esas tierras? ¿Qué actividad económica, social están haciendo? ¿Cuál es el componente demográfico? ¿Cómo está estructurada la población de cada una de esas colonias? Y esto lo estamos haciendo con un equipo brillante, un grupo de gente trabajadora hasta el cansancio, de cerca de 100 personas que están trabajando de alguna manera bajo la coordinación de quien les habla, para tratar de apurar este proceso, de conocer definitivamente en manos de quiénes están las tierras que distribuyó el Estado de Paraguay. Y ahí estamos encontrando gratas, entre comillas, sorpresas. Distintas formas de sortear, entre comillas, ilegalmente obviamente, la condición fundamental del Estatuto Agrario de que nadie puede deshacerse de una tierra, o sea, traspasar esas tierras a otras personas antes de que pasen 10 años de haber sido adjudicada y se pague toda la deuda. Se cancele toda la deuda. De haber cancelado el importe íntegro del lote y transcurrido 10 años. Hay doble condiciones. Bajo esas condiciones lo puede hacer. Claro. Pero nosotros en la práctica nos encontramos que han referido a los 13 meses, con título finiquitado del Servicio de Registro de la Propiedad. O sea, buscando caminos alternativos como para que hoy esas tierras de hecho pertenezcan a otra persona, que no son sujetas de la reforma agraria, tanto por no ser sujeto de origen o por incumplir el estatuto. El estatuto es claro. Este estatuto de la tierra pública dice, para gente que quiera dedicarse directamente, que construya su vida familiar, su proyecto de familia en ese lote. Vale decir, ahí él tiene que vivir con la familia, construir su vivienda y hacer sus actividades agrícolas inmediatamente. El estatuto en su artículo 48 prevé que así sea. Incluso integrar una comunidad, porque una colonia es una comunidad. Es una comunidad. Y hoy, fíjense, ustedes pasan por Camino a Pedro Juan, pasa por Guayaibí. Guayaibí es una colonia del INDER. Puerto Antequera es una colonia del INDER.
parte de 3 de Mayo en Cazapayutí, que hoy por otros temas se está hablando mucho, son colonias del INDER, verdaderas colonias que hoy son centros de ciudades, que también es otra de las políticas. San Juan del Paraná, hablando con la intendenta hace poco, es una de las políticas del presidente Cárdenas de transferir esas propiedades a los municipios, porque son cascos urbanos prácticamente ya, que anteriormente, 30, 40 años atrás, eran colonias del INDER. No quiero terminar el programa antes de preguntarle, esas llamadas colonias nucleares, esas que se ven desde el avión como una especie de rosa de los vientos. Ruedas de carreta. Algo así. ¿Fueron frecuentes? ¿Fueron proyectos aislados? ¿Cómo fueron, o sea, de vuelta, ubiquémonos en una colonia diseñada hace 30 años y una colonia diseñada ahora. Hace 30 años nosotros necesitábamos ocupar el territorio. Y ahí surgían los diseños que algunos le llaman espina de pescado. Una calle longitudinal y las viviendas de 10 hectáreas con 100 de frente y 1000 de fondo esparcidas. Entonces uno, para tomar tereré con el vecino, tenía que caminar 3 kilómetros. Los chicos tenían que ir a caballo para llegar a la escuela más próxima. Después hubo un intento de modificar con las ruedas de carreta, es decir, el caso de Choré, un asentamiento en San Pedro donde se hicieron de manera circular. Y yo siempre dije, bueno, pero no hay bosque chipa, o sea, no hay bosque que tengan forma circular. O sea, de alguna manera a algunos le va a tocar bosque, a otros no le va a tocar bosque, a otros le va a tocar tierra apta, a otros le va a tocar estero. El mejor modelo que está estipulado en el estatuto es de núcleos urbanos o centros urbanos. Yo establezco una unidad, una colonia de 2.000 hectáreas y busco en esas 2.000 hectáreas cuál es el centro donde pueden converger todas las actividades sociales, políticas, como por ejemplo centro de salud, escuela, puesto de alcaldía, toda la actividad centrada en un núcleo urbano, y que el agricultor vaya a trabajar a su chacra y no al revés. Claro. No que los chicos, aparte ese modelo le cuesta al Estado mucho menos recursos que esparcir los servicios. En caminos y lo que cuesta tener una línea de energía. Y aparte también hay un factor muy importante que es el capital social, que es la integración de los núcleos familiares en torno a una vida comunitaria. Cualquiera quiere vivir en comunidad, más aún el paraguayo que es, de esencia es social y afable y solidario, por así decirlo. Licenciado, le agradezco mucho la presencia. Tendremos la oportunidad de hablar de cómo se encaró la siguiente etapa, que es la aplicación de técnicas modernas de medición, de administración, en la administración de estos recursos de la tierra. Gracias por venir. Con mucho gusto, a las órdenes, y fue un placer dialogar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado y los invitamos a la siguiente versión de Tierra TV, aquí, en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Fue una realización de Alicante.